Profe, estabas mencionando que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, debí de haber dicho, se contagió. Mencionaste que la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también resultó contagiada y se tuvo que aislar el primer ministro canadiense. ¿Tú has percibido alguna crítica ante estos contagios de la prensa en estos países? Te lo pregunto porque es impresionante el papel que está jugando la prensa en esto que te estoy mencionando en México. Acabo de ver, y me ayudó ahí Rafa Herrera, un tuit de Jorge Berry. Y muchos dirán, bueno, Jorge Berry, ¿para qué le prestas atención a Jorge Berry? Pero es una campaña, es un discurso que están tejiendo los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero lo leí de Francisco Martín Moreno, el escritor. Ahora lo leo de Jorge Berry, dice, anuncia López Obrador que visitará 4 hospitales el fin de semana. Tiene urgencia por contagiarse para poder anunciarlo el domingo. Como siempre, es la víctima perfecta. En ese sentido te lo preguntaba, si has visto el papel de la prensa hasta porque se contagie Boris Johnson o se contagie la esposa del primer ministro de Canadá. ¿Has visto a la prensa tan brava en otros países como te lo estoy comentando acá en México? Pues mira, Vicente, hablando de la geopolítica del coronavirus y que ya vimos que son las reacciones políticas de los actores en función de la geografía física y la geografía humana, he visto reacciones de la prensa, pero son reacciones de preocupación de que personajes de alto nivel o personajes cercanos a funcionarios de alto nivel se hayan contagiado. En realidad, algo de lo positivo que ha habido en España es que la prensa en general se ha unido para mostrar preocupación y para colaborar como equipo con el gobierno en aras de informar a la población de los pasos a dar y de cómo enfrentar de manera colectiva, de manera comunitaria el coronavirus. Algo parecido sucedió en Argentina. Entonces, en donde tiene sociedades que aparentemente estaban muy divididas, en el contexto de la crisis se han dado tregua para hacer un frente informativo común a la amenaza que representa el coronavirus. Sin embargo, en México, pues ya sabemos y nos es muy familiar la consigna que tienen estos personajes que prácticamente se han olvidado del ejercicio periodístico ético y que en realidad, Vicente, les convendría más hacer un partido político abiertamente o decir en qué partido político militan y abiertamente contender en elecciones para que, ya que están tan ávidos de poder y tan ávidos de dinero, puedan aspirar a brincar a un puesto, a un cargo político abiertamente y no estarse escondiendo bajo mascarillas de periodistas para estar haciendo golpeteo. Y fíjate, es lamentable porque desafortunadamente hay gente que había hecho trayectoria y que se le respetaba cuando había una televisora dominante, pues prácticamente ante tanto desliz y ante tanto hierro mediático, que ya no sabemos si son hierros o que siguen apostando a que la gente no ha despertado, ya que la gente cree las mentiras que publican una vez y la otra también, y que no se disculpan frente a las audiencias por equivocarse si lo pensamos de una manera inocente, o por mentir abiertamente si lo pensamos con un poco más de malicia. Pues ves que no solamente han perdido la ética, sino también la vergüenza, y que el nivel de cinismo ni siquiera lo perciben como lo percibe la gente. Fíjate, profe, que en esto que estás mencionando se me viene a la mente, mencionas que Alemania y Holanda están criticando a España y al gobierno de Italia por la respuesta ante el coronavirus, que piensan ellos que se pudo haber manejado de otra manera. Acá en México tenemos fuerzas políticas que denuncian ante la Organización Mundial de la Salud al que está encargado de la estrategia contra el coronavirus, y se intenta construir un discurso contra el presidente por irresponsabilidad, cuando afortunadamente hasta el momento los números me dan la razón, que no estamos en una situación, y Dios nos libre de llegar a una situación tipo España o Italia. Por eso me llamó la atención en este análisis que nos estás haciendo de la geopolítica del coronavirus. Y perdón si te interrumpí en el hilo de tus ideas, pero para mí resulta importante todo esto dentro de la geopolítica que nos estás señalando,
también ponerlo en términos domésticos. Mira, Vicente, tú te pudieras poner a pensar cuál es ahorita uno de los casos paradigmáticos de mayor éxito en la manera en la que está enfrentando el coronavirus. Volteas a ver a Francia, no lo es. Ya vimos las cantidades de personas contagiadas que tienen. Volteas a ver a Alemania, bueno, ya dije que se acerca a los 80,000 contagios. Volteas a ver a Italia, o sea, si tú volteas a ver al primer mundo, volteas a ver el G7, pensemos en Canadá. Tiene más de 12,000 casos de contagio, de los cuales hay 10,500 casos activos hasta el 2 o 3 de abril del año 2020. Ya tiene casi 200 fallecidos. Si nos ponemos a pensar en la superpotencia mundial, nos guste o no, que es Estados Unidos, tiene 245,000 casos confirmados. Y si anteriormente se estaban contagiando la gente en Estados Unidos a un ritmo de 16,000 personas al día, hoy está contagiándose a un ritmo de entre 18 y 20,000 personas al día. Ya tiene 6,000 fallecidos y solo 9,000 recuperados. De tal suerte que la proyección que hacía el presidente Donald Trump con su equipo médico que está enfrentando la pandemia en Estados Unidos en días pasados, de una proyección de que gracias a que están, dice Trump, fíjate Vicente, Trump dice que debido a que se está haciendo bien el trabajo en Estados Unidos, solo proyectan la muerte de entre 100,000 y 240,000 personas, que si no lo hicieran, que si no se pusieran las pilas, moriría hasta 1.5 millones a 2 millones de personas. Si tú contrastas esos números de la superpotencia del mundo con lo que está haciendo México, hay un mundo de diferencia y efectivamente los pseudoperiodistas mexicanos, por ejemplo, que se encuentran en Univisión o en Telemundo, pues se les ha visto poca crítica hacia la gestión del gobierno de Trump frente al coronavirus y dan otras justificaciones o se salen por la tangente, en donde incluso los mismos gobernadores como Cuomo en Nueva York o el gobernador de Illinois o el gobierno de California han tenido que tomar más protagonismo porque ven justamente que el gobierno federal es insuficiente, pero no es insuficiente porque no tenga la capacidad, sino porque las pandemias así son, Vicente. Es decir, tú puedes tener un modelo matemático perfecto de estimación de contagios, puedes tener a los mejores epidemiólogos, pero las pandemias no conocen fronteras, no conocen ADNs, no conocen religiones, no conocen grupos étnicos, y simplemente cuando ya están dispersas por el mundo, tiene que apelar a la responsabilidad no solamente de los gobiernos y de las empresas, sino también de la gente como colectividad, como especie humana masiva, que tiene que atender con sentido de urgencia el tener una conducta como el distanciamiento social, como quienes puedan sí quedarse en casa, mejorar sus hábitos de higiene, de alimentación, de sedentarismo nulo, moverse, etcétera, justamente para dejar de pensar en estas divisiones políticas que el coronavirus nos está haciendo ver que son mentales, porque se contagia a todo mundo, y poder de manera colectiva reducir los números ya ni siquiera de contagios, sino también de muertes. Porque, Vicente, imagínate que fuera la inversa. Imagínate que el que tuviera los 245,000 contagiados no fuera Estados Unidos, sino fuera México. Imagínate que los que tuviéramos 6,000 muertos ahorita, en este momento, fuera México. Bueno, no quiero ni pensar, se los dije, que la prensa chayotera estaría ahorita vociferando a grito abierto. Y sin embargo, me llama mucho la atención que a pesar de que México, con todas las deficiencias de nuestro sistema de salud, con todo y digamos los presupuestos reducidos con los que operan desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y bueno, el fallido Seguro Popular, prácticamente hoy, con lo que se tiene, la verdad me parece que se está actuando de manera eficiente y sobre todo la actitud responsable del doctor Hugo López-Gatell es que no está siendo alarmista y al seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con todo y las fallas y el margen de error que pueda haber, me parece que México se posiciona como uno de los países en el mundo que mejor está atendiendo la amenaza a la especie humana que está representando el coronavirus. En este análisis